continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, líder del sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional, y el periódico de alcance nacional, Ahora el Pueblo. Bueno, el próximo 15 de abril, el departamento de Tarija, ubicado en el extremo sur del territorio patrio, va a celebrar los 207 años de su gesta libertaria, con una serie de actos de homenaje a la batalla de la Tablada, denominado así por el combate registrado en el campo de la Tablada en el año de 1817. Con el propósito de resaltar los actos de homenaje a los protomártires de la independencia de Villa Tarija, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, desde los primeros días de este mes de abril, hace entrega de obras en diferentes municipios y comunidades de este departamento, una de las regiones más importantes del país en cuanto se refiere a la economía por la actividad agropecuaria que representa uno de los puntuales en el territorio patrio. Se dice que al contar con una economía diversificada a partir de los ingresos generados por la explotación de los hidrocarburos, esta región que comparte la zona fronteriza con la Argentina, habitantes del vecino país visitan de forma permanente a Tarija y poblaciones de esta región para suministrarse de alimentos ante la situación complicada por la que atraviesa el país gaucho en este momento, que a su vez provoca también la fuga de productos bolivianos a territorio argentino, provocando especulaciones en nuestro país. Y a propósito de especulaciones, en este programa también vamos a hablar del trabajo importante que lleva adelante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, que en coordinación con otras instancias da dura batalla a quienes pretenden especular con los precios de los alimentos de la canasta familiar bajo el pretexto ahora de las precipitaciones pluviales, y otros anuncian que se han registrado, sequías. Tema político también es importante hablar. Vamos a hablar sobre este particular a propósito de los anuncios que hizo Evo Morales en un congreso, de llevar adelante un congreso del MAS y PCP, y la ratificación al mismo tiempo del congreso del MAS y PCP, esta vez convocada por las organizaciones sociales dueñas del instrumento político, a llevarse a cabo en la ciudad de El Alto. Para este propósito contamos ya con la gentil presencia del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva. Se va a estar sumando a este panel también el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huancachura. Y también vamos a contar con la presencia de Roger Janco, dirigente nacional de los interculturales. Pero vamos a arrancar este diálogo con nuestro viceministro Jorge Silva.
Viceministro, un placer estar acá nuevamente con usted, compartiendo los micrófonos de la Red Patria Nueva, el sistema de radio de los pueblos originarios y el periódico Ahora el Pueblo. Bienvenido. Gracias, Rubén. Enviar un saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de Patria Nueva en todo el país. Perfecto, yo decía a un inicio que el próximo 15 de abril el departamento de Tarija celebra un nuevo aniversario de la denominada Batalla de la Tablada, registrado en el año de 1817 en las proximidades de la ciudad de Tarija. Y bueno, ¿cómo encontramos Bolivia, cómo los ciudadanos, los habitantes de Tarija, cómo encuentran este aniversario? ¿Cómo ve usted desde la sede de gobierno a Tarija, viceministro? Importante el trabajo que está haciendo nuestro presidente en Tarija. Sin embargo, más allá de eso, es también importante resaltar el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio de hombres y mujeres que están en Tarija, no solamente precautelando esa amplia frontera que tenemos con la Argentina, cuidando siempre nuestros recursos naturales. No nos olvidemos que Tarija ha sido el departamento gasífero con mayores aportes al Estado, un departamento que se caracteriza por la identidad con el país. No nos olvidemos que fue Tarija quien determinó en un momento de la historia pertenecer a Bolivia, porque anteriormente era parte del territorio argentino. Pero decidieron ellos pertenecer a Bolivia, se adhirieron a nuestra patria, y hoy Tarija es, pues, para muchos, no solamente la ciudad jardín como se la conoce, sino Tarija viene a ser un departamento, un espacio de nuestro territorio en la cual uno puede mirar un horizonte promisorio por todos los trabajos, por todos los proyectos, las inversiones que se están realizando en esta política de la industrialización, en la cual Tarija se va a beneficiar con importantes plantas, con importantes inversiones, que va a generar empleo, que va a generar una dinámica económica, y que se avisora a una Tarija en los próximos años, ni siquiera a largo plazo, sino a corto plazo, una Tarija con mayores prospecciones de desarrollo para sus habitantes. Entonces, en los últimos meses que hemos estado realizando trabajo en Tarija, se ha podido evidenciar un crecimiento enorme, no solamente en la mancha urbana, es decir, hay bastante desarrollo en las urbanizaciones, bastantes construcciones de paseños, cochabambinos, sucrenses, que están mirando a Tarija como un lugar, o el nuevo lugar donde prefieren habitar. Se ha visto un crecimiento enorme, y eso lógicamente demanda mayores servicios de transporte, de energía eléctrica, de agua potable, de alcantarillado, un crecimiento que está generando un gran movimiento allá en Tarija, y eso es muy saludable para los propios desafíos que tiene el departamento, pero también para nuestros cumpas, nuestros cumpas, nuestras comadres, nuestros compadres, como así se llaman allá, chapacos, que este 15 de abril van a estar nuevamente festejando esa fundación de ese hermoso departamento que tenemos en Bolivia. Perfecto, viceministro. Por la ubicación estratégica del departamento de Tarija y su casi convivencia, como usted manifestaba hace poco, de los ciudadanos argentinos, que antes la Tarija pertenecía, dice, a la Argentina. Ahora, por determinación de los propios tarijeños, pues son parte del territorio boliviano. En los últimos tiempos, los gauchos han ingresado, estos ciudadanos amigos nuestros han ingresado al país
para comprar alimentos. Eso es lo que señalan los reportes que nos dan nuestros corresponsales desde el sur del país. Y bueno, y también para llevarse alimentos, comprar alimentos, y claro que dicen que está a precios mucho más bajos que en la Argentina, y esto debe ser por la situación económica por la que está atravesando la Argentina. Incluso vienen a cambiar dólares, compran dólares, llevan dólares de allá, y claro, esto sin duda es una tarea que le complica a usted, que en estos últimos tiempos le hemos estado observando, llevando adelante operativos en coordinación con diferentes instituciones de control para evitar la especulación de los precios. Hábleme de este fenómeno, por favor, lo que está pasando, reitero, con nuestros vecinos de la Argentina y Tarija en este caso afectada. Sí, hemos estado, Rubén, nosotros tenemos en el país este comité interinstitucional de seguridad alimentaria en la cual participan diferentes carteras de Estado, incluido gobiernos municipales y también gobiernos departamentales, dependiendo el lugar donde se active este comité. Y en tal virtud, en Tarija específicamente, se ha incorporado no solamente al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que tiene que ver bastante en la lucha contra el contrabando, por cuanto Yacuiba y Bermejo son dos puntos importantes que tenemos en Tarija que nos conectan con la Argentina. Estas dos ciudades, porque hay otras también, pero las más importantes, Yacuiba y Bermejo, donde fluye bastante el comercio, ¿no? Un intercambio de productos, de mercadería que se produce entre Argentina y Bolivia, precisamente en estas dos ciudades. Sin embargo, también se ha podido apreciar de que Yacuiba y Bermejo son dos ciudades por donde el contrabando se intensifica, donde el contrabando afecta no solamente a la economía de la gran empresa, sino también emprendimientos de la mediana, pequeña, microempresa que están asentadas en Argentina. Y por ello, importante el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, porque a través del CEO, que son estos centros estratégicos de operación, se realizan una serie de controles permanentes en toda esa zona fronteriza con la Argentina para evitar precisamente el tema del contrabando. Ha habido recientemente una cumbre de lucha contra el contrabando en Bermejo, en la cual se ha determinado intervenciones directamente de los gobiernos municipales de Yacuiba, Bermejo, como también de la región del Chaco, para que en forma coordinada se puedan implementar estrategias que se han aprobado y de esta manera evitar el contrabando para beneficiar, proteger a la producción nacional. Pero no es suficiente, no podríamos decir de que se ha frenado el contrabando, porque hoy, Rubén, de alguna manera se han revertido el contrabando. Anteriormente el gran negocio era que productos argentinos ingresen a nuestro territorio nacional a través del contrabando, en algunos casos a través de la importación. Pero con la situación económica que hoy está atravesando el hermano país de la Argentina, debido a las políticas que ha asumido su presidente, se han invertido el tema del contrabando, porque ahora son los argentinos que entran a Bolivia a través de esta zona fronteriza y son los argentinos que están sacando productos alimenticios a la Argentina debido al alto costo que tienen los productos de la canasta familiar en la Argentina, excepto la carne, pero los otros productos que se producen, como es la cebolla, por ejemplo, el tomate, la papa, arroz, fideo, hoy están saliendo a la Argentina porque los precios en Bolivia son mucho más bajos que los precios de los mismos productos, claro, lógicamente con otra industria, pero los mismos productos de la canasta familiar que están encarecidos en la Argentina. Entonces, son actividades irregulares, sí, que se están produciendo, pero ya a la inversa. Por ello se había planteado, Rubén, que la lucha contra el contrabando en Bermejo, Yacuiba y en las otras ciudades que conecta
Bolivia con la Argentina, debería ser una lucha compartida entre las autoridades argentinas y las autoridades bolivianas para evitar justamente este tema que afecta a la producción argentina, pero también afecta a la producción nacional. Se está trabajando en ese sentido, y te decía, no solamente el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, sino también el Viceministerio de Comercio Interno, el SENASAC, Desarrollo Rural, también participa la Policía Boliviana, los gobiernos municipales, el control social, la Central Obrera Departamental, porque lógicamente el contrabando amenaza permanentemente la estabilidad laboral de trabajadores que trabajan en empresas en Tarija, pero que el contrabando como es una amenaza a la economía, a las empresas, entonces también la estabilidad laboral se pone en riesgo. En ese sentido es de que Rubén se está trabajando, y esperemos que los resultados que se puedan obtener de este trabajo, de este plan que se ha aprobado, puedan tener sus frutos favorables, especialmente a la industria nacional. Perfecto. Hace poco, el pasado jueves, viceministro, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, ha explicado que el índice de precios al consumidor en marzo en la región tuvo una variación en lo que se refiere a la inflación del 0,46%, el que tiene, dice, una inflación acumulada en el primer trimestre del 0,74%. Afirmó que esta autoridad que los que sufrieron variaciones son el tomate, la cebolla, por factores climatológicos que afecta en el mes de febrero, y la demanda por el feriado de la Semana Santa. Pero también ha manifestado que la papa y la zanahoria en las últimas semanas, de acuerdo a los mismos medios y los medios de comunicación en este caso, habría bajado. Y que a nivel internacional, y esto es lo que subrayamos, Bolivia mantiene el nivel más bajo de la región en cuanto a inflación y precios de alimentos. Sí, plenamente de acuerdo. Esos son los datos que ha dado a conocer el ministro Cusicanqui, que coincide plenamente con lo que está pasando en el país. Sin embargo, ahí, Rubén, es importante aclarar a la población que hay pues dos escenarios, ¿no? Un escenario real en el cual los bolivianos vivimos, en el cual tú puedes ver de que hay productos que suben de precio, otros que bajan y otros que están estables hace varios meses atrás, y que en términos generales se refleja en estos porcentajes de inflación que da a conocer el ministro de Planificación. Sin embargo, hay otro escenario por el cual hay analistas, hay opinólogos, hay políticos que tratan de generar un sentido común de incremento de precios, de crisis económica, de crisis alimentaria, aprovechando circunstancialmente el incremento de precios de algunos productos, que no se debe a una crisis económica, no se debe a una crisis de producción de alimentos, no se debe a una crisis social, no se debe a una crisis política. Se debe a que algunos productos incrementan sus precios en función a la temporada. La cebolla, por ejemplo, que en un momento llegó a costar la cuarta 35, 40 bolivianos, bajó hasta 10 bolivianos la cuarta. Es decir, que estuvimos abarrotados los mercados de cebolla. Y fueron los productores del Chaco precisamente que decían que abramos mercados para la cebolla boliviana porque los precios estaban en los suelos, 10 bolivianos la cuarta de arroba. Y pedían que controlemos el ingreso de cebolla del Perú porque la cebolla del Perú estaría
copando el mercado del Alto y de La Paz, y eso estaría impidiendo que llegue la cebolla del Chaco. Se logró ese control y posteriormente el precio de la cebolla estaba entre 10, 12, 13 bolivianos la cuarta, dependiendo del lugar. Subió 2 pesos, 3 pesos, posteriormente debido a estos problemas naturales que hemos atravesado, pero principalmente porque estos productos como el tomate, la zanahoria, la papa, la cebolla, la alberja, la haba, son productos que se cosechan por temporada. No tienes una cosecha todo el año en forma homogénea. Entonces, hay meses del año donde hay una alta cosecha y el precio del producto baja a los suelos porque hay bastante producción. Pero hay épocas del año donde el producto tiende a desaparecer porque ya no hay cosecha y lógicamente el precio se incrementa. Y eso ocurre no solamente con el tomate, con la papa, con la zanahoria, etcétera, sino también con las frutas. Entonces, por ejemplo, en Tarija, y aquí los paceños y en el resto del país, disfrutamos de la uva, ¿no? En cierta época del año, especialmente enero, febrero, marzo, donde hay una alta, más que todo enero, febrero, diciembre ya se empieza a cosechar, pero enero y febrero son épocas altas. En diciembre la libra de uva en el mercado está normalmente 10 bolivianos, pero enero, febrero llegas a conseguir 4 libras en 10 bolivianos. Es por la cosecha alta. Pero luego desaparece, ya abril tenemos muy poca uva y seguramente los próximos meses ya no habrá, entonces los precios también suben. Lo mismo ocurre con el tomate, ¿no? En época alta el tomate llega a costar la libra hasta 1 boliviano, pero después sube a 2.50, 3.50, eso es normal, todos los años, Rubén, tenemos ese comportamiento de precios, no es este año, son todos los años y nosotros revisamos porque nos interesa revisar el precio al consumidor de los productos para ver cuál es el comportamiento en relación a la pasada gestión. Y vamos a ver que el comportamiento de precios de la gestión 2022, 2023, 2024 son casi similares, ¿no? Lo propio ocurre, por ejemplo, con el pollo, con el huevo, con la papa. La papa llegó hasta 110, 120 bolivianos la arroba y todos gritaban, ¿por qué se ha incrementado el precio de la papa? Empezó a bajar y hoy puedes conseguir la arroba en 20 bolivianos, pero nadie dice nada, ¿no? El limón llegó a costar 1 boliviano la unidad porque hubo una crisis en el Perú y los comerciantes preferían llevar al Perú el limón. La cosecha estaba baja, pero hoy día encuentras 25 limones en 5 bolivianos, ¿no? Entonces, como verás, no nos estamos inventando, es el comportamiento de precios de estos productos que de acuerdo a la temporada, a la época, ya sea cosecha alta, cosecha baja, los precios son variables. Pero hay otros productos que mantienen una estabilidad, ¿no? Es el caso del aceite, el arroz, el fideo y otros productos, por ejemplo el pan, ¿no? Es un precio estable de 0,50 centavos la unidad, que se mantienen, ¿no? Que no han sufrido incrementos. Pero sí otros se han incrementado, especialmente los productos importados, los productos extranjeros. Porque, te reitero, al inicio de la entrevista te decía, no es pues lo mismo la economía de la Argentina, la economía de Chile, de Perú, del Brasil, que son países, de Paraguay, que son países vecinos al nuestro, donde la economía es la misma. O sea, eso es otra realidad la economía del Perú, otra la realidad de la Argentina, y lógicamente los precios son pues mayores. No vas a encontrar un almuerzo en Chile o en Perú o en Argentina de 10 bolivianos, ¿no? Como lo encuentras en Bolivia. Pasa mínimo 20, 25 bolivianos el almuerzo. Nosotros hacemos controles permanentes en las zonas fronterizas. Hace un par de semanas estuvimos en el desaguadero y pasas el puente y en el lado boliviano encuentras un pescado, una truchita en 25, 30 bolivianos. Pasas el puente del lado peruano y ese mismo plato de trucha está salido a 60, 65 bolivianos. Esa es la diferencia que existe entre la economía de un país con
de los diferentes países en relación al nuestro. Entonces, lógicamente, productos importados, productos extranjeros han incrementado su precio. Entonces, tú vas al mercado y compras un detergente argentino, un detergente peruano o chileno, y ya tienen pues otros precios, ¿no? Y lógicamente el consumidor dice, se han incrementado los precios. Estamos hablando de productos extranjeros, de productos que vienen ya con un precio determinado desde el país de origen. En ese contexto, Rubén, es de que nosotros estamos en permanente trabajo para evitar de que se incrementen los precios de productos de la canasta familiar y productos que son parte del consumo de la población boliviana. A raíz de ella es de que algunas empresas como el Seibo, por ejemplo, hicieron conocer de que se va a incrementar el precio del chocolate, también la PIL. Estamos enviando ya informes a estas empresas para que nos hagan conocer cuáles son los motivos, las razones técnicas para haber comunicado públicamente el incremento de precios. Y en el caso de que no se justifique su estructura de costos, Rubén, y simplemente quieran incrementar el precio bajo el pretexto del dólar o bajo el pretexto de la guerra en Ucrania o bajo cualquier otro pretexto, lógicamente no se va a permitir y vamos a acudir a la autoridad de fiscalización de empresas y sancionar a aquellas empresas que quieran incrementar precios de los productos en forma totalmente arbitraria y abusiva. Bien, retornamos con el programa Dialogando con el Pueblo a través de la Red Patria Nueva, el sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y el periódico Ahora el Pueblo. Viceministro Silva, hemos observado y hemos visto el pasado miércoles que en una tarea conjunta, en su condición de viceministro de Defensa del Consumidor, junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el apoyo de la FELCC, ha desarrollado un operativo en la zona sur, donde han encontrado una tienda que almacenaba, se dice, garrafas de gas licuado, por lo menos al mes 400 llegaba esto, si hacían los cálculos en ese momento, pero sin duda lo que preocupa de este hecho es que debe existir varias tiendas que hacen un trabajo, si vale ese término, en el territorio patrio, no solo en La Paz, y claro, esto afecta a la especulación. Por eso es importante el trabajo que usted ha desarrollado, reitero, el pasado miércoles. Así es, Rubén, siempre defendiendo los derechos de los consumidores que en estos temas se ve también perjudicados porque de pronto la ANH otorga licencia a ciertas empresas para la distribución de gas licuado, con la finalidad de que estas empresas hagan llegar hasta el último consumidor este producto. Es decir, estas empresas que normalmente las vemos a través de los camiones gaseros, los que llevan las garrafas, deben llegar hasta el último lugar de las zonas. Ese es el propósito, que ellos garanticen el acceso al consumidor del gas licuado. Pero lamentablemente no están cumpliendo ese rol, ¿no? Los han contratado, les han autorizado, les han dado licencia la Agencia Nacional de Hidrocarburos a estas empresas, reitero, para que el consumidor no tenga dificultad, no esté caminando con su garrafita o haciendo fila o buscando dónde comprar. Ellos tienen la obligación de, reitero, de abastecer con gas licuado a toda la población boliviana. Para eso se los ha contratado, no para otra cosa. Pero se ha visto últimamente, y hace varios meses atrás, de que estas empresas, estos camiones que cargan el gas licuado con las garrafas, hacen el contacto con alguna tienda del barrio, con algún establecimiento de venta de productos y se comete el delito que está establecido en el Código Penal, ¿no? Entonces los camiones que hacen llevan 40, 50, 60 garrafas, descargan en la tienda tiene un espacio no autorizado para el almacenamiento de este producto y empieza la reventa. Entonces los camiones ya han encontrado esa facilidad, ya que no necesitan ir hasta el rincón de ningún barrio, sino que lo dejan
¿no? En la tienda del barrio. Y la tienda del barrio le aumenta a 2.50, 3 bolivianos y se vende ese producto, ¿no? Entonces, en este caso particular, por ejemplo, son 40 garrafas que se ha encontrado, que mencionan por día se estaría movilizando estas 40 garrafas. En 10 días estamos hablando de 400 garrafas, en un mes estamos hablando de 1.200 garrafas que se comercializa, ¿no? Y que lógicamente genera no solamente una ganancia ilícita para la persona que está almacenando y está distribuyendo, está comercializando este producto, sino que provoca un perjuicio, porque la gente, Rubén, ya no espera al carro gasero, tiene que ir a la tienda con su garrafita a comprar, ¿no? Con un precio elevado, porque ya no va el carro, ya no llega el carro. Entonces, eso genera un perjuicio porque normalmente en la casa se queda la abuela a cocinar, a preparar los alimentos porque los hijos salen a trabajar. Entonces son personas ya de la tercera edad que tienen que sacar la garrafa y ir hasta la tienda para comprar. Entonces, como la tienda no es en cada esquina, sino que está en un determinado lugar del barrio, muchos tienen que contratar un taxi porque es pesada la garrafa. Otros tienen que caminar cargando la garrafa desde la tienda hasta su casa, con el riesgo de que se puedan caer o puedan sufrir algún accidente. Tomando en cuenta especialmente la topografía de La Paz, vamos a ver pues que hay zonas empinadas donde no hay las avenidas, las calles bien establecidas, sino que hay a veces unas graderías, algunos atajos donde la gente está cargando su garrafita porque tiene que bajar hasta la tienda del barrio. ¿Quién está incentivando y promoviendo esta irregularidad? Son las empresas, son estos camiones gaseros que han encontrado la forma más fácil de sacar el gas licuado de Sencata o de cualquier planta de distribución de gas, llevar a la tienda del barrio, vender 40, 50 garrafas y retirarse. Es decir, lo que tienen que hacer en todo el día de trabajo lo están haciendo en media jornada, ¿no? Es una forma muy fácil. Ya no le importa llegar al consumidor final, sino simplemente a la tienda, y la tienda es la que distribuye. Esa es una actividad ilegal porque está sancionado en el Código Penal, te decía, hasta con 6 años de cárcel, que dice que aquella persona que comercializa, que acopia gasolina, diésel oil o gas licuado, puede ser procesada y sancionada, ¿no? con esta pena. Por lo tanto, que tenemos que combatir estas actividades, que además va vinculada a otra actividad mayor, ¿no? Son las propias empresas estas, porque que se benefician con estas autorizaciones, quienes llevan vía contrabando el gas licuado al Perú, ¿no? Acá la garrafa 22.50 te vende el camión, en la tienda 25, 26, 27 bolivianos, pero anda Desaguadero está en 40, 45 bolivianos, ¿no? Que es producto lógicamente del contrabando. Entonces están contrabandeando también garrafas de gas licuado. Nosotros hemos estado, te reitero, y hemos visto garrafas bolivianas. Un tercer elemento es el riesgo. Estas personas que acopian estas garrafas, 40, 50, 60 garrafas, los tienen en el patio, ¿no? Expuestos al sol, al viento, a la lluvia, etcétera, etcétera. Es decir, están en una situación de alto riesgo. Imagínate, porque ahí viene el otro elemento, garrafas en mal estado, que genere una explosión. Ahí tienes 20, 30 garrafas, es un riesgo no solamente para la persona que está comercializando, sino para los vecinos, que ese es el temor y la preocupación de los que han denunciado. Es decir, cualquier rato aquí va a pasar un accidente y no está haciendo nada las autoridades bolivianas, y entonces denuncian. Y lógicamente, frente a ese hecho de riesgo, hemos tenido que actuar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el ingeniero Germán Jiménez, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se ha comisado, como dice la norma, estas 40 garrafas y se iniciarán las acciones penales. Entonces, ¿qué reflexión, Rubén, nos trae este tema? Porque, como tú decías, en todos los barrios debe haber esto, no solamente en la zona sur, en todos los barrios y en todo el país debe haber tienditas o centros donde hacen acopio y posteriormente los revenden.
Entonces vamos a iniciar una campaña de socialización de la norma para concientizar a la población de frente a los riesgos a los cuales se asumen cuando realizan este tipo de actividades. Pero lo otro, será importante revisar ya la misma estructura de la norma, ¿no? Porque es una ley del 2011, ya son más de 12 años que está vigente, y habrá que ver, Rubén, algún mecanismo para garantizar que el consumidor tenga su gas licuado, que no tenga la dificultad que hoy día tiene, que te reitero, es ir a buscar con su garrafita a la tienda, y a veces en la tienda no hay. Y bueno, a veces se ve que hay bloqueo de señoras que salen con sus garrafas porque no llega el carro gasero, ¿no? Pero ese carro gasero ha sacado las garrafas de Sencata y se lo ha llevado a otro lado, donde le pagan más, vulnerando los derechos de acceso al producto que tiene la población boliviana. Entonces, estos temas lo vamos a plantear en una reunión que está programada con la NH para que tomemos acciones y medidas conjuntas que nos permita garantizar, te reitero, que el consumidor, la ama de casa, la abuelita o cualquier persona que necesite este producto para preparar los alimentos principalmente, no sufra y tenga la facilidad de acceder al gas licuado. Qué bien, viceministro, importante esa labor que viene cumpliendo en coordinación con la ANH. Y en este caso específico, usted decía, son 6 años de cárcel porque es ilegal esta actividad. Me imagino que se está llevando adelante un proceso legal que, si bien es cierto que ya en esta fase no le compete, pero me imagino que se va a llevar adelante en ese proceso de investigación para penalizar o sancionar, si ese es el término, a esta persona. Algo así ha ido sucediendo, viceministro, con la venta de los hidrocarburos, la gasolina, el diésel, donde hemos podido notar, por ejemplo, la venta en bidones, ¿no es cierto?, supuestamente para trabajos de imprenta, decían algunos, pero después se ha ido comprobando eran para otras actividades. Me imagino que en este hecho también van a hacer algo parecido como lo que sucede con las garrafas de gas. Así es, Rubén, y es necesario, ¿no? Es necesario controlar esta actividad porque el gobierno hace todos los esfuerzos posibles para garantizar el abastecimiento de estos productos en favor de la población. Subvención a los combustibles. No saben el esfuerzo que hace nuestro país para que los combustibles no se incrementen en el precio y que este precio subvencionado de los combustibles vayan a garantizar la producción nacional principalmente, que no se incrementen las tarifas de transporte, que no se encarezcan los productos porque están garantizados la subvención de estos combustibles que utiliza el diésel, por ejemplo, en todo el sector agrícola, la gasolina que utilizan vehículos para transportar insumos, productos, gasolina que utiliza el transporte público que lleva pasajeros, que son los usuarios. Es decir, los combustibles es un esfuerzo enorme que hace el país, el Estado, el gobierno, precisamente para proteger, para beneficiar a su población. Pero hay algunos delincuentes, pues no hay otra palabra, Rubén, discúlpame, que se están aprovechando del esfuerzo de nuestro gobierno, de nuestro país, del esfuerzo de todos los bolivianos, y están sacando estos productos vía contrabando hacia otros países, ¿no? Afectando la economía nacional, pero también lastimando, lesionando los derechos que tenemos los bolivianos de acceder a un producto subvencionado. Es esta gente que se aprovecha de la subvención y te sacan 1 litro, sino miles de litros de combustible, está generando una ganancia ilícita a través del contrabando a costa del esfuerzo de Bolivia, del país, de nuestro gobierno. Entonces, no se puede permitir definitivamente este tipo de actividades ilícitas y que tienen que llamarnos la atención para poder mejorar los mecanismos normativos que tenemos, adecuar a la realidad que tenemos, porque hoy día me decían también
que esa es una ley muy dura, ¿no? Porque la ley dice 6 años al que comercializa y este producto, sin la autorización del ANAC. Pero 4 años dice al que compra, ¿no? Entonces, si uno compra de una tienda, de un lugar no autorizado, también se está sometiendo a un proceso penal por comprar el gas licuado de un establecimiento que no ha sido autorizado. Ese es un tema que lógicamente se lo tiene que reglamentar o se lo tiene que adecuar para que, te reitero, no afecte el acceso de este producto a la población boliviana. Y bueno, se tendrá que seguir trabajando en mecanismos. Las leyes no están hechas en piedra, siempre se tiene que adecuar, modernizar, principalmente ajustar una norma a la realidad que tenemos como país. Tenemos que luchar contra el contrabando, mejorar nuestros mecanismos de control en las fronteras, no solamente para evitar que salgan nuestros productos alimenticios hacia afuera o que ingresen productos de afuera adentro, afectando la economía nacional, pero fundamentalmente de los empresarios, de los productores que invierten, Rubén, en instalar una empresa, en instalar una fábrica, en contratar personal, en cargar beneficios sociales. Cuesta ser empresa, pagas tus impuestos, ¿no? Y de pronto el contrabando no genera empleos, no paga impuestos y entra fácilmente al mercado y te hace una competencia desleal. Entonces es muy complicado para nuestros empresarios bolivianos combatir, luchar en el mercado interno contra productos que ingresan del contrabando. Por eso es que nosotros tenemos como autoridades que esforzarnos para mejorar los mecanismos de control en las fronteras y evitar que productos de otros países ingresen al nuestro vía contrabando. Porque cuando uno consume un producto de contrabando, Rubén, no tiene el registro sanitario, por lo tanto no sabes ese producto cuándo se ha elaborado y cuándo vence. No sabes si ese producto ha sido desechado en su país de origen. No sabes absolutamente nada de las características que contiene ese producto y estás consumiendo, a veces te dejas llevar porque es chileno o es argentino o cuesta menos o cuesta más, pero puede ser que nos estemos envenenando por la boca al consumir productos no autorizados para su venta, para la comercialización. Y eso lógicamente es una afectación, pues es un atentado también a la salud pública. Entonces, tiene una serie de desventajas el tema del contrabando y por eso es que tenemos que mejorar nuestros mecanismos de control, no solamente con el tema de que salgan las garrafas de gas licuado al Perú o a otro país, sino también el resto de los productos que se ven afectados por la situación económica que están atravesando los otros países. Muy bien, viceministro, volviendo al tema de los alimentos, sobre todo para transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, porque una organización internacional ya lo dijo y lo ha reiterado nuestro ministro Cusicanqui, que a nivel internacional Bolivia mantiene el nivel más bajo de la región en cuanto a inflación y los precios de los alimentos son estables, podríamos decir. Pero hay voces de especulación apoyados en medios de comunicación social contrarios que quieren señalar que que los precios se están inflando demasiado. En ese marco usted ha estado llevando adelante operativos. Van a continuar, me imagino, este fin de semana, las otras, pero es importante este control el que viene desarrollando. Así es, Rubén, estamos hace varios años atrás, frente a una arremetida de la oposición política en nuestro país y en toda la región latinoamericana, especialmente en aquellos países donde hay autoridades que responden a un modelo económico o a una visión política adversa, contraria a lo que la oposición política pretende con la economía en los diferentes países. En el nuestro, hace bastantes años atrás, hay un esfuerzo por parte de un sector político que pretende instaurar la idea de que el modelo económico que estamos implementando en el país ha fracasado, ¿no? Que ha empobrecido, que no sirve, que hay una crisis de las empresas, que han subido los productos. Es decir, tratan de alarmar a la población con datos
que no son ciertos, ¿no? Que no responden a la realidad. Nosotros permanentemente, Rubén, estamos en los diferentes puntos del país viendo el comportamiento del consumo, no solamente de productos, sino también de servicios. Y vemos de que los mercados están abarrotados de consumidores, no solamente de productos alimenticios. Tú vas el sábado, el domingo, a algún mercado, algún supermercado, y vas a ver cualquier cantidad de gente que está comprando productos. Vas a un mercado popular, un mercado abierto, ¿no? Y vas a ver cualquier cantidad de consumidores comprando sus productos. Anda al Gallo, anda a lo Justus, anda a cualquier mercado donde hay venta de electrodomésticos, tanto de la línea blanca como de la línea negra, y gente comprando sus refrigeradores, televisores. Hay un gran movimiento, no sé de dónde sacan la crisis. Anda a un restaurante y no importa el precio, ¿no? Platos de 60, 70 bolivianos. Este fin de semana, de Semana Santa, hemos estado visitando algunos establecimientos de venta de comida, el pescado que ha sido altamente demandado, gran cantidad de gente en los restaurantes, ¿no? Llenos, y platos que no son baratos, 60, 70 bolivianos el plato de pacú. Y otros, lógicamente, en el mercadito, aquí en La Paz, el Tejar, vas a encontrar una truchita en 25 bolivianos de buen tamaño, y que ese precio lo tienen hace varias semanas y meses atrás. Es decir, no se ha incrementado el precio de estos productos, de estos alimentos que están a disposición del público. Reportes de empresas de venta de vehículos, reportes de concesionarias, de inmobiliarias, que te dan a conocer que hay un movimiento de venta de vehículos, de terrenos, de departamentos, construcción de proyectos inmobiliarios. Sí, hay una economía, Rubén, que se mueve, que está generando empleo, que está generando desarrollo, crecimiento en los diferentes puntos del país. Pero hay, pues, lo que tú decías, una corriente de intereses políticos que tratan de desvirtuar esta realidad, hablando a través en diferentes medios, tratando de generar un caos, un pánico, una preocupación de que hay una crisis en nuestro país. Y no es cierto, y eso lo podemos demostrar con datos, ¿no?, que lo hizo conocer el ministro Cusicanqui, pero que normalmente se tiene esos datos en el INE o en el Observatorio de Precios al Consumidor que se tiene en el Ministerio de Desarrollo Rural. Ahí vamos a ver, si quieres comparar los precios de marzo del 2024 con enero, con febrero del año pasado, etcétera, vas a ver que hay un comportamiento regular. No hay datos alarmantes, y no son, alguien va a decir, no, es que lo del INE es del gobierno y ellos, no, o sea, datos elaborados por otros mecanismos que te permiten comprobar que el comportamiento de precios, salvo algunos como el huevo, por ejemplo, porque busca, y el huevo te dice, ¿no? O sea, de 100 productos hay uno que todavía no ha vuelto a su precio normal, pero que ya ha bajado. Pero el resto de los productos están estables, ¿no? Son regulares los precios, suben, bajan, se estabilizan, porque te reitero, responden pues a otro tipo de producción, que es especialmente por la temporada. Entonces, tenemos que seguir trabajando, Rubén, para consolidar la estabilidad económica. Hay un gobierno que está trabajando para garantizar el abastecimiento de productos, para que los productos sean de calidad y los precios sean justos, y para eso permanentemente el trabajo que estamos llevando adelante. Pero sabemos de que vamos a seguir enfrentando a estas voces que ya el 2019 les ha generado un resultado que ni ellos mismos se esperaban. A través del rumor y la mentira, quieren nuevamente generar un malestar, una inestabilidad emocional en la población en forma totalmente innecesaria, pero sí entendemos en una forma absolutamente irresponsable y política que ellos están desarrollando. Entonces, la oposición, Rubén, va a seguir trabajando para golpear el modelo económico,
para instaurar en la población a través de diferentes medios de comunicación o canales de comunicación que tienen las redes sociales, de querer implementar o implantar la idea de que en Bolivia hay una crisis económica, cosa que no existe, ¿no? No hay ninguna crisis económica. Que nos digan qué es crisis para la oposición, para hablar sobre ese tema. Estamos en los mercados y te reitero, bastante abastecimiento de productos, de lo que quieras, de huevo, de carne de pollo, carne de res, cebolla, papa, frutas. Todos los mercados están abastecidos de los productos. Tanto, te reitero, supermercados como mercados abiertos. Anda a la cancha en Santa Cruz, anda, en Cochabamba, anda a la Mutualista en Santa Cruz, a la Rodríguez, o a cualquier mercado vas a encontrar cualquier cantidad de productos, ¿no? Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Si no es de la crisis que está en la mente de algún sector político adverso a nuestro gobierno. Muy bien, estamos llegando a la recta final del programa Dialogando con el Pueblo en estos dos sectores, querido viceministro, cuando estamos hablando de ese control que viene llevando adelante para mantener la estabilidad en los precios de los alimentos. Permítame dos consultas más, por favor, que tiene que ver con lo que hemos empezado. Tarija está de festividad, está celebrando su efeméride, 207 años de su gesta libertaria. Y claro, cuando hay estas actividades festivas en departamentos, hay un movimiento también, hay visita de turistas, claro. Entonces, me imagino que ustedes ya tienen un trabajo que llevar adelante el equipo logístico para mantener los precios justos en lo que refiere hotel, pasajes. Nos imaginamos una consulta sobre este particular y la otra, ¿qué denuncias ha recibido en estos últimos tiempos su despacho? Sí, es importante la presencia del presidente en Tarija porque la comitiva, pero principalmente la gente de Tarija se mueve en torno a ciertas actividades que se han programado y esto moviliza una serie de actividades de hoteles, ¿no? Se incrementa el servicio de alimentación, restaurantes llenos, mercados llenos. El transporte genera un gran movimiento porque hay bastante gente que está en un municipio o en otro, estaban en Uriondo, en Cercado, etcétera. O sea, hay un gran movimiento económico y lógicamente paralelamente a eso surgen pues algunas personas que se quieren aprovechar del momento, del buen momento, ¿no? Queriendo generar mayores ingresos de lo que normalmente generan. Entonces incrementan precios de algunos servicios, de algunos productos, o te quieren vender un producto en mal estado porque no te vas a dar de cuenta, ese producto ya está con fecha de vencimiento pasado, pero lo van a vender porque lamentablemente hay gente que no se fija en esos datitos, ¿no? No se fijan si ese producto tiene el registro sanitario, si ese producto tiene el sellito de la fecha de elaboración o la fecha de vencimiento y compran. Y de pronto ya tienes el problema de salud porque pues has consumido un producto en mal estado. Entonces hay gente que pues aprovecha este tipo de situaciones. Nos decían, por ejemplo, que en Potosí, a raíz del partido de fútbol en la que llegó Boca Junior, hubo un gran movimiento de varios rubros, porque llegó gente a Potosí de la Argentina, de Bolivia, para ver al Boca y participar de ese partido. Temas de turismo generó bastante movimiento, tema de hotelería, tema de transporte, tema de gastronomía. Fue un gran movimiento económico el que vivieron Potosí a raíz de ese partido de fútbol. Tarija hoy está viviendo un gran movimiento económico, no solamente por las obras que está entregando el presidente, sino por la llegada de diferentes sectores, organizaciones sociales, población, que se han dado lugar en Tarija y que genera este movimiento económico que nos parece saludable, sensacional, beneficioso para la población porque vendes más, cobras en dinero efectivo y eso te genera un incremento de tus ingresos normales y tú puedes disponer en otro tipo de actividades. Es decir,
es un movimiento importante económico y por supuesto nosotros estamos siempre atentos, Rubén, para atender cualquier queja, cualquier reclamo de algún consumidor, de algún usuario que se haya visto afectado porque a lo que normalmente te cobraban 100, ahora te han cobrado 120. O el producto que tú has consumido había estado en mal estado. O porque el servicio que te han ofrecido no han cumplido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema esto de los 96 bolivianos que están en 69 creo, perdón, bolivianos que están en España, ¿no? Que compraron o contrataron una empresa brasilera para participar en una ruta de turismo, que se han visto afectadas. Vamos a contactarnos con ellos también una vez que lleguen al país para formalizar el reclamo correspondiente frente a la empresa que vulneró los derechos de estos consumidores, ¿no? Porque les estafaron con las visas, les dieron visas falsas. Y aquí toco ese tema porque se suma, ¿no?, a los otros en el sentido de que los usuarios, los consumidores, Rubén, a veces por pagar menos o por dejarnos llevar por la marca, queremos evadir ciertos requisitos. Y es importante que siempre respetemos la norma, siempre respetemos a la institución. O sea, si queremos sacar una visa, vayamos al consulado. No vayas a una empresa una empresa de turismo, una agencia de viajes que te ofrece pasaporte, visas, porque te van a engañar, ¿no? Porque no son instituciones públicas, son emprendimientos privados que en la mayoría de los casos viene a ser un engaño. Entonces, este tema que tiene que ver con la obtención de un certificado oficial lo debes hacer a través de los canales oficiales, porque es un servicio. Este es un servicio que se debe requerir al Estado como tal. Y cuando hablamos de un servicio de Internet, debemos acudir a una empresa legalmente establecida y no a esas empresitas que aparecen y te están ofreciendo 500 canales o cierta antena o cierta aplicación para vulnerar los requisitos y los derechos que tienen ciertas empresas que brindan ese servicio. O cuando compramos un producto, ¿no? Preferimos, te reitero, a veces producto de contrabando por el precio, por la marca, y no vamos al producto que tiene pues el sello del registro, que tiene el sello de la aduana, porque ha sido un producto importado legalmente. O sea, a veces nos vamos los consumidores, los usuarios, a lo ilegal, para facilitar las cosas o para pagar menos, ¿no? Y luego tenemos problemas porque vulneran nuestros derechos. Entonces, yo aprovecho Patria Nueva para exhortar a la población con el mayor respeto que debemos a que en todos estos servicios de carácter público acudamos a la instancia pública. En todo lo que está relacionado a servicios o productos del sector privado, vayamos siempre a adquirir estos productos de lugares conocidos, ¿no?, de mercados conocidos, y evitemos adquirir productos de contrabando o adquirir productos del Internet o productos coyunturales que están vendiendo a veces en las calles, porque te van a estafar, te van a engañar y después va a ser muy difícil recuperar tu dinero que has pagado, porque sencillamente estas empresas o estas personas aparecen y desaparecen. Entonces, muy complicado de hacer un reclamo efectivo, objetivo y que restaure el derecho que te han vulnerado. Muy gentil, viceministro, un abrazo de verdad, muchas gracias por su visita. A tiempo de darle la bienvenida al programa Dialogando con el Pueblo al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huancachura, quiero agradecerle infinitamente, ministro, por sacarse un espacio para visitar los estudios de nuestros medios de comunicación estatal y bueno, llegar rápidamente a la consulta, preguntarle. Para este mes el gobierno nacional ha proyectado entregar 2 plantas industriales, una en el municipio del Alto, que tiene que ver con la planta de procesamiento de papa,
y el otro cuando el presidente, en el curso de las próximas horas, prácticamente los próximos días, haga entrega como parte de los actos de homenaje a la efeméride del departamento de Tarija. Me refiero a la planta de transformación de grano en Yacuiba. Anuncio que de pronto da un revés a quienes pretenden realizar una marcha de protesta el 15 de abril, aprovechando la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Me gustaría que nos comente primero, por favor, sobre estas dos plantas y, claro, este anuncio político que aprovechan, cuando no, quienes están en contra del gobierno. Adelante. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes al programa y saludar a través del programa al pueblo boliviano, a los hermanos y hermanas bolivianas que nos escuchan por este medio. Evidentemente el gobierno nacional, trabajando en este proceso de industrialización rumbo al bicentenario, tenemos muchas tareas que encarar y, bueno, responsablemente estamos empujando primero la ejecución de las obras que estamos desarrollando, en este caso construyendo diferentes plantas industriales en diferentes partes del país, porque hay recursos garantizados y lo que hay que hacer ahora es empujar y concluir rápidamente la implementación de estas plantas industriales. Y en ese sentido, evidentemente, en ocasión ya de festejo del departamento de Tarija, el presidente Luis Arce Catacora, quien lidera este proceso de industrialización, está llevando diferentes actos de entrega de obras importantes en el departamento. Por eso, como no podía ser también, una de las entregas que se va a hacerse en el departamento de Tarija, en este caso en el municipio de Yacuiba, se va prácticamente a entregar la próxima semana, fines de la próxima semana, un centro de almacenamiento y transformación de granos, que va a tener una capacidad de acopiar, almacenar 36,000 toneladas de trigo y maíz en 6 silos que se está construyendo allá en el municipio de Yacuiba. Va a tener una línea de transformación, en todo caso para alimento balanceado, 10 toneladas, y bueno, pensamos que esta planta prácticamente va a beneficiar a todos los productores de la región. Son más de cerca de 10,000 productores que existen en esa región, y por tanto toda esa producción del maíz y trigo vamos a hacer ahora fácil de trasladar esa producción y acopiar en estos silos, y de ahí, de esos silos, también abastecer al sector pecuario con este importante producto, en todo caso como es el maíz, ¿no es cierto? Porque ciertamente la producción de allá, EMAPA es el que estaba acopiando hasta ahora y acopiaba en silos privados, y por tanto era un costo adicional en el que tenía que incurrir EMAPA, y ahora nos va a facilitar porque vamos a tener nuestros propios silos con inversión de los recursos de los bolivianos y bolivianas, y evidentemente ya como Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y a partir de lo que es EMAPA, una institución, una empresa estatal dependiente del Ministerio y por tanto del Estado, va a iniciar ya este año con una de las entregas en pleno funcionamiento de esta planta, porque este año hemos denominado nosotros como la cosecha de plantas industriales, y ciertamente el poner en funcionamiento estos silos de acopio o planta de almacenamiento y transformación de granos contribuye definitivamente a este proceso de industrialización que estamos encarando. Entonces, en este momento están personeros de EMAPA apresurando ya los últimos detalles de puesta en funcionamiento de este centro de almacenamiento, y por tanto ya la próxima semana el hermano presidente Luis Arce va a entregar, y esto va a significar una gran alegría para nuestros hermanos productores de la región, pues sobre todo aquellos productores de maíz y trigo. Sin duda que este hecho, la puesta en práctica de esta planta, ministro, no solamente
pues se entrega y beneficia en este caso a quienes se dedican a la producción, sino también genera un movimiento de empleos, ¿no es cierto? Genera empleos directos e indirectos, y esto también será un regalo para el departamento de Tarija. Así es. Evidentemente, todas las plantas industriales que estamos desarrollando a nivel nacional, tenemos grandes desafíos. Imagínense el desarrollo productivo a través de lo que es EMAPA, Servicio de Desarrollo de Empresas y la Empresa Boliviana de Alimentos. Tenemos la responsabilidad de implementar 63 plantas industriales, puesto que como Gobierno Nacional estamos desarrollando más de 150 plantas industriales, pero el Ministerio de Desarrollo Productivo está siendo cargo de 63 plantas industriales con una inversión de más de 11.274 millones de bolivianos. Y ahí estamos hablando que durante este proceso de construcción y la implementación de las plantas industriales estamos generando, en las que ya están trabajando y los que van a venir ya en pleno construcción, empleo directo alrededor de 7.345, empleo indirecto 31.050 empleos durante la fase de construcción. Pero cuando estas plantas, los 63 plantas, entren en pleno funcionamiento, obviamente no van a comenzar, digamos, en un solo momento, sino paulatinamente se van a ir entrando. Pero en definitiva, haciendo un cálculo general, nosotros durante la fase de operación vamos a generar, por ejemplo, el empleo directo alrededor de 5.400 empleos y empleo indirecto 19.154. Ahora, si sumamos lo que es empleo indirecto, directo durante la fase de construcción y la fase de operación, tranquilamente estamos hablando de más de 62.900 empleos que estamos generando en la construcción de esas plantas industriales. Evidentemente, en Yacuiba es una de las industrias que nosotros ahora vamos a tener la posibilidad de entregar, y evidentemente para nosotros es una alegría y haber concluido este centro de almacenamiento de granos que estamos haciendo en Yacuiba, y eso va a generar también alrededor de 50 empleos directos e indirectos, obviamente, que es un efecto multiplicador para todos los productores, primero porque los productores de maíz tenían que estar llevando inclusive a otras regiones para almacenar y entregar esta producción a EMAPA, y ciertamente EMAPA hoy por hoy está comprando a precios subvencionados el maíz, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que repercutir y tiene que impactar económicamente, beneficiar a nuestros hermanos productores, y por tanto todo el maíz que acopiemos en estos silos, nosotros también vamos a vender a precios subvencionados al sector pecuario. Por tanto, el sector porcinocultor, lechero, sobre todo el avicultor que produce la carne de pollo, va a ser beneficiado con el abastecimiento de este producto, en este caso del maíz, para que ellos puedan producir la carne de pollo, carne de res, y puedan abastecer a la población boliviana en esa región, al menos a precios justos a la población boliviana. Esa es la estrategia de trabajar también, por una parte, como Gobierno Nacional, en abastecer de alimentos estratégicos a precio justo a la población boliviana. Muy bien, se ha afirmado que las plantas de almacenamiento y transformación de cereales ubicadas en el municipio de Viacha, en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, ya están listas para que éstas ingresen en su funcionamiento con una inversión, se dice, de 182 millones de bolivianos. ¿Qué nos puede ampliar sobre este particular? El que demuestra que estamos, como decía el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, este año vamos a cosechar, tras la inversión, ahora cosechamos las plantas industriales. Así es, una de las plantas que también vamos a entregar ya este año, porque tenemos varias plantas que vamos a entregar durante este año, son alrededor de una veintena de plantas, alrededor de 25 plantas que prácticamente tendríamos que entregar durante el año, en diferentes meses del año, y una de ellas es esta planta de almacenamiento y transformación también de cereales en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, y evidentemente ahí estamos invirtiendo más 182 millones de bolivianos, que va a tener una capacidad de producción de 41.000 toneladas de almacenamiento estático de granos, y también vamos a moler 300 toneladas día de trigo y 6 toneladas día de para obtener pastas y fideos, ¿no es cierto? Entonces, como nunca, el hecho de acopiar
el trigo que se produce en la parte andina e incluso en la parte oriental, porque hoy por hoy, por ejemplo, tenemos unos silos en el departamento de Oruro, en Caracollo, y la producción de la parte andina y también alguna producción del oriente estamos trayendo a estos silos de transformación de granos en Caracollo, y desde allí estamos abasteciendo hoy por hoy con harina de trigo a nuestros hermanos panificadores. Y ahora el hecho de tener ya en Viacha un silo de transformación también va a dar la posibilidad de que podamos traer el grano de trigo para acopiar en estos silos, pero también incentivar la producción a nuestros hermanos agropecuarios en la parte occidente, por ejemplo, en las provincias paceñas, en la parte de Oruro, Potosí, Chuquisaca, donde también podamos traer esa producción para almacenar en este silo, porque ciertamente va a tener más de una capacidad de 41,000 toneladas. Entonces es estático, pero sin embargo, si calculamos un almacenamiento dinámico, tranquilamente podemos llegar a almacenar cerca de 80,000 toneladas, ¿no es cierto? Entonces esto va a permitir que con mayor eficiencia podamos sacar lo que es la harina de trigo, y esta harina de trigo desde Viacha, desde La Paz, podamos abastecer al sector panificador, de esta forma garantizar la harina de trigo a nuestros hermanos panificadores y garantizar la producción de pan de batalla. Entonces esto es estratégico, pero no nos vamos a quedar ahí nomás, porque estamos pensando también almacenar lo que es en todo caso quinoa, para en función a la harina de quinoa y a la harina de trigo, poder también lo que es hacer la producción de pastas y fideos. Como nunca, La Paz va a tener esta posibilidad de producir los fideos y abastecer a precio justo a la población boliviana. Lamentablemente ahí yo quiero aprovechar este medio, y alguna gente política pareciera que no quiere que el Estado o la población, los municipios gocen de este tipo de importantes industrias que se pueden desarrollar. Uno se pregunta, yo he escuchado por ahí que algún político están diciendo: ¿cómo es posible que hagan una planta de almacenamiento de granos en Viacha cuando no hay producción? Eso va a ser una planta que no va a servir y no va a apoyar a los productores. Entonces, esta es una mentalidad mediocre con el que fácilmente alguna gente va diciendo, cuando en realidad esta es una gran apuesta que lidera nuestro hermano presidente Lucho Arce, y estratégicamente ha determinado implementar esta planta. Y ahora, con tanta alegría, y por la alegría que se siente también los hermanos que viven en Viacha, los hermanos de la provincia de Ingavi, quienes saben y permanentemente están visitando cómo está avanzando la construcción y la implementación de esta planta. El día de ayer han estado visitando con EMAPA nuestros hermanos dirigentes, nuestros hermanos productores, porque también va a generar empleo. Va a haber hermanos y hermanas que van a trabajar en estos silos, van a administrar eficientemente, pero también los productores van a tener la posibilidad ahora de producir pensando en que tienen la garantía de que EMAPA les va a comprar esa producción de trigo y quinoa para comprarles a precio justo, de tal manera que nosotros podamos procesar ese trigo y convertirlos en harina de trigo y abastecer al sector panificador. Prácticamente se ha instalado líneas de tecnología muy modernas en estos silos, y nosotros ya tendremos la oportunidad en su momento. El presidente Luis Arce Catacora determinará la fecha en la que se va a entregar ya en pleno funcionamiento estos centros de almacenamiento. Prácticamente ya estamos concluyendo ya está concluido. En todo caso, son algunas instalaciones de adecuación eléctrica que se está haciendo, y por tanto ya los próximos meses estaremos listos para ya producir procesar lo que es la harina de trigo, ya embolsar, listos para vender al sector panificador, abastecer, y también ya empezar a producir lo que son las pastas y fideos. Muy bien. Ministro, el presidente ha anunciado algo que usted ya ha mencionado: la construcción de más de 150 plantas industriales, de las cuales corresponden su construcción, decía usted, 63 al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Ministro, 20 tienen que entregar. ¿Dónde están ubicadas? Allá habló de La Paz, nos habló en Tarija, y las otras, ¿dónde están ubicadas? Bueno, estas plantas que paulatinamente se vienen entregando ya, porque hoy por hoy estamos corriendo con la implementación, es importante ahí aclarar a la población boliviana para que sepan. Nosotros hacemos un acto de inicio de obra de las plantas industriales para su construcción
haciendo un acto de colocado de piedra fundamental ya con una empresa contratada. Esta empresa contratada generalmente hace sus trámites adicionales ante las instancias pertinentes como para obtener, por ejemplo, la licencia ambiental, la adecuación del diseño mismo ya en el terreno para ver si es que existe alguna modificación o una adecuación para mejora siempre de una buena implementación y construcción de estas plantas industriales. En algunos tardan 2-3 meses, en algunos de manera inmediata, dependiendo la apertura de las instituciones que otorgan estas licencias para iniciar la construcción. Finalmente, pero como los recursos están garantizados, estos se tienen que apresurar. Nosotros, de estas, una veintena de plantas que vamos a entregar, por ejemplo, en Oruro, vamos a entregar lo que es la planta de camélidos en Sajama, en Turco. Ahí tenemos una inversión de más de 73 millones de bolivianos. En La Paz, en el municipio de Chocalla, este año también tendremos la alegría de entregarles los laboratorios y oficinas del INMETRO, del Instituto Boliviano de Metrología, que coadyuva también en garantizar lo que son las calibraciones de las balanzas y otros elementos o equipos que utilizan todo tipo de industrias, de tal manera que el manejo y el funcionamiento de las industrias estén calibrados oportunamente. Ya hablábamos de la planta de almacenamiento de papas, cereales en Viacha, en el Alto, la planta piscícola en el lago Titicaca, en el San Pedro y Tiquina, que tiene una inversión de 87.7 millones de bolivianos. Esa planta también está en un buen ritmo de la conclusión, vamos a entregar durante el año también. Por ejemplo, la planta de papa en Chuquisaca, en Norcintis, estamos haciendo con una inversión de 161 millones de bolivianos. La planta piscícola en Villamontes. También una planta de acopio, transformación y almacenamiento de granos en el norte de La Paz, en Ixiamas. Estamos invirtiendo más de 105.8 millones de bolivianos. El matadero, la industria de cárnicos en el Beni, en San Borja, con una inversión de 153 millones de bolivianos, que también este año podremos entregar. Tenemos, por ejemplo, la planta de transformación de subproductos de soya, de grano de soya en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, con una importante inversión de más de 424 millones de bolivianos. Esta planta va a ser importante para producir lo que es el aceite crudo de soya, la misma que va a servir como materia prima para lo que es la producción de diésel ecológico que está construyendo YPFB. Por ejemplo, la planta piscícola también en Amazonía, en Rurrenabaque, estamos nosotros invirtiendo ahí 87 millones de bolivianos. La industria cárnicos de Beni, un centro de confinamiento que va a ser parte de la planta de la industria de cárnicos en el Beni. En el municipio de Reyes, ahí estamos invirtiendo 141 millones de bolivianos. Y así hay varios plantas, como planta procesadora de cereales en el municipio de Viacha, la planta de almacenamiento de lácteos en Achacachi, también en Chayapata, para incrementar la capacidad de acopio que estamos desarrollando, la planta de frutas de Bartolina Sisa allá en el municipio de Zapaqui, con una inversión de 50 millones de bolivianos, la planta de industrialización de productos del Chaco en Monteagudo, en Chuquisaca. Tenemos la planta de procesadora de hoja de coca en Sacaba, la empresa Cocabol, que prácticamente ya está concluido y estamos ya en puertas de poner en funcionamiento la planta industrializadora de la hoja de coca sagrada, con una inversión de 62 millones de bolivianos. En Pampa Grande también estamos construyendo en Santa Cruz una planta de bioinsumos, las plantas de agroinsumos en Tarija, en San Lorenzo, en Yacuiba, y las plantas de extracción de aceite a partir de lo que es el Macororo y Jatropa, que estamos construyendo en Villamontes, en Tarija, con 81 millones de bolivianos. Y también, fíjese, una planta de acopio y transformación de grasas y aceites reciclados en el departamento de Santa Cruz, en La Guardia, con una inversión de 77.7 millones de bolivianos. Bueno, son plantas que durante el año vamos a ir anunciando, ya entregando. Son casi 25 plantas que eso tranquilamente sumados en total ascienden alrededor de más de 2.600 millones de bolivianos que estaríamos concluyendo este año. Y los próximos meses del próximo año vamos a ir entregando en función, digamos, de que estemos apresurando la culminación de la construcción de estas plantas industriales. Sin embargo, aquí yo quiero aprovechar, no solamente la estrategia como gobierno nacional es construir una planta industrial, culminar y poner en funcionamiento,
porque una planta industrial depende de otras condiciones que garanticen un buen funcionamiento. Por eso una estrategia integral, una estrategia global que ha sido planteado por el hermano presidente Luis Arce. Primero, ha pensado en fortalecer lo que es la producción primaria. Producción primaria que significa mejorar los rendimientos productivos, reducir los costos de producción agropecuaria de tal manera que tengamos suficiente materia prima para garantizar el abastecimiento al funcionamiento de esas plantas industriales. Por eso, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el presidente Lucho ha pensado en fortalecer a través de los fortalecimientos de producción primaria, como por ejemplo programa de bovinos, piña, hortalizas, producción de tubérculos, la apícola, el algodón, ganadería, etcétera. Ahí tenemos una inversión de alrededor de 2.533 millones de bolivianos. Por otro lado, para que fertilicemos suelos, para que den mejores rendimientos, estamos implementando alrededor de 12 plantas de agroinsumos para la fertilización de los suelos con una inversión de más de 572 millones de bolivianos, seguido de que lo que son los proyectos de riego, programas de agua que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, objetivamente mirando a tener unas mejores condiciones para proveer lo que es la producción de la materia prima y por tanto también, por otro lado, garantizar lo que son los insumos que necesitan cualquier tipo de industria. Por ejemplo, por eso nosotros estamos desarrollando lo que es la industria de la química para lo que es la obtención de ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico y los demás productos químicos que prácticamente van a ser insumos importantes para que la industria o la planta industrial pueda transformar estos productos y dar en mejores condiciones o darle valor agregado. La industria de la petroquímica y la siderurgia a través de la producción de biocombustibles, las planchas, barras, hierros de zinc, etcétera, también van a ser insumos que van a fortalecer el proceso de industrialización que está encarando el gobierno nacional. Por eso es un circuito más integral que se está pensando y también pensar en el mercado para garantizar el mercado interno con productos hechos en Bolivia y pensar también los excedentes en su exportación. Por eso, por ejemplo, la industrialización, por tanto, la construcción de las plantas industriales se están impulsando con mucho más garantía para lo que son la producción de industrias del sector farmacéutico, la industria cosmética, los plásticos, limpieza, que van a tener la posibilidad de consumir estos insumos o los productos que van a generar estas industrias nuevas que el Estado está desarrollando. Pero también vamos a fortalecer las existentes, las plantas que ya están funcionando, por ejemplo, como el tema de industria de alimentos, la industria de bebidas, textiles, cuero, vidrio, cemento, etcétera, y ahí estamos invirtiendo. Por eso hablábamos 150 plantas industriales con más de 29.000 millones de bolivianos, pero no solamente estamos pensando en la industria estatal, porque los insumos que van a venir de la industria de la química también van a tener la posibilidad de abastecer al sector privado. Por tanto, el sector privado va a tener estos productos a costos competitivos de tal manera que la producción que puedan generar ellos se vuelvan competitivos y así también evitar lo que es la importación de estos productos. Por eso es una política más integral del sector productivo para sustituir las importaciones. Ciertamente la industria de la química en este momento estamos haciendo un proceso de licitación para que los próximos meses inicie ya el proceso de adjudicación de las empresas que se van a hacerse cargo de construir e implementar este tipo de industrias. Ya en nivel general, ya con el mercado, está ahí las políticas que estamos desarrollando. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar y es que hemos tenido un resultado efectivo a través de la aplicación del móvil Consumo lo Nuestro. Ahí hemos movilizado alrededor de 400 millones de bolivianos, donde mucha gente que utiliza este aplicativo móvil están consumiendo producción nacional, porque el aplicativo móvil está dirigido exclusivamente a comprar producto nacional. Entonces ahí están apoyando, seguido de lo que son la política de fomento de compras estatales. Ahí nosotros estimamos que podemos tranquilamente movilizar alrededor de 7.375 millones de bolivianos, porque hay un decreto supremo, el 4505, que obliga a que las instituciones públicas o el sector público que se dedica a la inversión pública consuma producto nacional. Por ejemplo, las puertas de madera, las cerámicas, todos esos elementos que se utiliza para una infraestructura, para construir una obra, tienen que ser productos que vienen de producción nacional. Entonces, esto también se está impulsando de tal manera que
el sector industrial, el productivo, se vaya mejorando. Pero adicionalmente hay algo que yo quiero también poner énfasis. Mucha gente a veces están queriendo comparar, por ahí he escuchado, por ejemplo, que para nuestro gobierno hubiera significado el proceso de industrialización sacar de durazno un moconchinchi o de un maíz en la pasancaya. Lamentablemente ese tipo de aseveraciones dan mucho que desear. Cualquier estudiante de los primeros años de la universidad sabe cuál es el proceso de industrialización, cuál es el proceso de transformación o darle valor agregado a un producto nacional, conoce cuáles son los procesos que hay que seguir. Por eso simplemente nosotros tenemos que decir que un nivel de industrialización se mide en función de la cantidad de procesos de transformación que sufre una materia prima. Esto puede comprender, por ejemplo, lo que es una industrialización ya a nivel básico, a nivel medio y también a nivel avanzado. Por eso, la propuesta que nosotros planteamos como gobierno nacional, y eso es lo que estamos encarando, es generar un salto cualitativo hacia un verdadero proceso de industrialización intermedia y avanzada. Por eso decimos, por ejemplo, como la caña de azúcar, que hoy Bolivia ya tiene sus propias industrias instaladas. Lo básico podemos decir que es la producción de la chancaca, por ejemplo, que producen nuestros hermanos productores de la caña. Pero ya una industria media podemos hablar de la fabricación de azúcar cruda, una refinada, una fabricación de alcohol hidratado, generación de energía eléctrica, fabricación inclusive de bebidas como el ron. Ya una industria avanzada con alto valor agregado, donde ya entra un poco más de tecnología avanzada, de transformar estas materias primas. Por ejemplo, hoy estamos hablando de la fabricación del alcohol anhidro de primera generación, que ya es básicamente materia prima para lo que son la producción de combustibles. La fabricación de etanol a partir de bagazo de segunda generación, que también ya es una industria avanzada con alto valor agregado. Y así podemos hablar en grano de soya lo mismo, fabricación de un grano tostado, que es lo básico. Después avanzamos en una fabricación de aceite crudo y refinado, la torta de soya incluso, hasta llegar a lo que es la fabricación de biodiesel. Por tanto, aquí hay que conocer cuál es el proceso de industrialización. No simplemente se puede tratar de confundir a la población que el proceso de industrialización que se está encarando desde el gobierno nacional de ninguna manera significa ese tipo de aseveraciones que algún político que desconoce lamentablemente el proceso de industrialización o qué significa darle valor agregado a una producción, ¿no es cierto?, a una materia prima. Y entonces, en ese sentido, yo ahí simplemente a la gente que son representantes nacionales, reflexión, porque de cara al pueblo no podemos nosotros estar manejando ese tipo de aseveraciones que lo único que hacen, dañan la honorabilidad, dañan el conocimiento que un profesional o un técnico que se dedica al proceso de industrialización. Nuestras industrias nacionales saben cuál es el proceso de industrialización y de generación de valor agregado en el que se transita como gobierno nacional. Realmente queremos llegar como país a un proceso de industrialización seria rumbo al bicentenario. Eso estamos trabajando ahora y por eso nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Somos un gobierno de la industrialización que trabaja en la sustitución de importaciones. Es un modelo económico que ha sido prácticamente creado para darnos la independencia económica. Por eso desde aquel día, desde el día 1 que nos definimos ya como el gobierno de la industrialización. Muy bien, muy gentil ministro, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. Quiero agradecer la presencia del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, que ha estado en una primera parte, y agradecer de manera infinita a nuestro ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huancachura. Muchas gracias, amigos oyentes, ustedes han sido muy gentiles por habernos prestado su atención hasta estos momentos. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.